Yo solo quería olvidar esa noche, pero cuando dijo quién era su padre, casi se me escapó el nombre entre los labios. Nunca había sentido tanta tensión con alguien, hasta que entendí que acostarme con él podía costarme todo. ¿Y sabes qué? A veces vale la pena arder por tocar el fuego. Creía que lo tenía todo. Un sueldo decente, estabilidad, respeto. Pero había un espejo en el pasillo de mi casa que nunca podía mirar de frente. No porque me asustara lo que veía, sino porque sabía que me mentía cada mañana. Me llamo Julián, tengo 35 años y trabajo como gerente de operaciones en una empresa tecnológica en Madrid. No diré que odio mi trabajo, porque no sería cierto, pero tampoco diré que me gusta. Es lo que se espera de alguien como yo. Corbata, agenda llena, sonrisas falsas y almuerzos que se enfrían junto a bandejas de entradas saturadas. La rutina perfecta para no pensar. No pienso en muchas cosas, la verdad. Evitar es mi superpoder. Desde que era adolescente aprendí a desconectar cada vez que algo me dolía. Me funcionó con mi familia, con mis antiguos amigos, con mis relaciones. Lo apliqué a todo, incluso a mí mismo. El resultado, una vida funcional, sin explosiones, pero también sin aire. Salgo 2 o 3 veces al mes, no porque busque ligar, aunque a veces ocurre, sino porque necesito ruido. El tipo de ruido que te ahoga los pensamientos. Música, cuerpos, luces. Me pierdo en ellos como si fuera otra persona. Uno más. Anónimo. Libre. Aquel viernes fue igual, o al menos eso pensaba. Salí del trabajo tarde. No tenía ganas de ir a casa y enfrentarme al silencio. Así que fui al centro, a un club que no conocía mucho. Quería desaparecer unas horas. Nadie me esperaba, nadie me necesitaba. Perfecto. Pedí un gin tonic, busqué un rincón donde no me rozaran demasiado, y me dediqué a observar. Parejas que se formaban y se disolvían en cuestión de minutos. Sonrisas que no duraban ni lo que una canción. Todo tan artificial, tan predecible, que me sentía más solo entre la multitud que en mi apartamento vacío. Y entonces lo vi. No fue un flechazo, no creo en eso. Pero hubo algo en su forma de mirar, de moverse, que me obligó a dejar el vaso a medias. Estaba con un grupo, riendo, pero no parecía distraído. Me observaba también, y no disimulaba. Cuando se acercó, pensé que solo sería una conversación de esas que no llegan a nada. Pero Bruno, así se presentó, no era como los demás. Tenía una calma incómoda. No necesitaba llenar los silencios, no se vendía. Hablaba poco, pero con intención. Y cuando me dijo que tenía 21 años, sonrió como si supiera que eso me descolocaría. «No pareces alguien que venga mucho a sitios como este», me dijo. No respondí. ¿Qué iba a decirle? Que venía solo para intentar olvidarme de mí mismo, que cada vez que hablaba con alguien me sentía como un fraude, que no sabía quién era realmente, solo quién debía aparentar ser. Hablamos, mucho, sobre nada, sobre todo. No recuerdo los detalles, pero sí cómo me hizo sentir, incómodo, vulnerable, curioso, y eso me asustó más que cualquier atracción física. Cuando me propuso salir a tomar el aire, acepté sin pensar. Caminamos por calles vacías, sin decir mucho. A veces, la presencia de alguien es suficiente para hacer ruido dentro de uno. ¿Tienes pareja?, preguntó de golpe. Me detuve. ¿Qué clase de pregunta era esa? Number, contesté seco. ¿Y por qué pareces alguien que sí debería tenerla? No supe responder. Tal vez porque llevo años fingiendo estabilidad. Tal vez porque sigo usando excusas para evitar sentir. Nos sentamos en un banco. Hacía frío, pero ninguno lo mencionó. Él me miró como si ya supiera mis secretos, como si los leyera en mi postura encorvada, en mis silencios largos. Yo solo quería que se callara, o que me besara, o que desapareciera. Pero no hizo ninguna de esas cosas. Yo no escondo lo que soy, dijo tranquilo. No espero a que el mundo me acepte para vivir. Y eso fue como un golpe. Me levanté de golpe, como si necesitara huir de algo, de él, de mí, de todo. Tengo que irme, murmuré. Bruno no me detuvo. Solo asintió, como si ya lo supiera. Volví a casa caminando. No podía respirar bien. Cada paso era un reproche. ¿Qué demonios me pasaba?
¿Por qué me afectaba tanto alguien que acababa de conocer? Abrí la puerta de mi piso. Todo estaba en su lugar. Limpio, ordenado, estéril. Fui directo al espejo del pasillo. Esta vez lo enfrenté. Y por primera vez en años no me reconocí. Durante los días siguientes, Julián intentó convencerse de que lo ocurrido aquella noche no había significado nada. Pero cada vez que cerraba los ojos, la mirada de Bruno regresaba, insistente, cargada de esa calma incómoda. En la oficina, los correos se acumulaban. Las reuniones eran ruido blanco. Lo único que no lograba callar era el eco de aquella conversación. ¿Por qué pareces alguien que sí debería tener pareja? Esa frase lo perseguía como un reflejo que no se dejaba romper. Intentó volver a su rutina. Horas extras, planes con compañeros que no le importaban, gimnasio, listas de tareas. Nada funcionaba. Bruno había dejado una grieta. No por lo que dijo, sino porque fue la primera persona en años que lo miró sin juzgarlo. Y sin admirarlo tampoco. Lo miró como si supiera que fingía. Una tarde, mientras respondía un correo, sintió el impulso de buscarlo. No tenía su número. Solo recordaba su nombre, que no ayudaba mucho. Abrió Instagram y buscó, sin esperanza. Lo encontró en el tercer intento. Una cuenta sin muchas fotos. Pero era él. En una de ellas aparecía en una manifestación, sonriendo, con una pancarta que decía: «No quiero esconderme nunca más». Julián cerró el móvil. Sentía vergüenza, no de haberlo buscado, sino de tener miedo, de no haber podido decirle nada, de haber huido. Esa noche no pudo dormir, tampoco la siguiente. El insomnio le dejaba espacio para pensar en todo lo que evitaba. Recordó a su madre diciéndole: «No te pongas raro, que aquí todos te queremos tal como eres», y cómo esas palabras se volvían cuchillos cuando el raro empezaba a tener nombre. Recordó a su ex, que le dijo que no podía seguir saliendo con alguien que no era capaz de tomarlo de la mano en público. Y recordó haberle respondido que el mundo aún no estaba preparado. Pero en realidad, él no lo estaba. La tercera noche, se levantó de la cama, abrió su portátil y escribió un mensaje. «Hola, no sé si te acuerdas de mí. Soy Julián. No pude dejar de pensar en lo que dijiste. No estoy seguro de qué quiero, pero sí sé que me gustaría hablar contigo de nuevo. Sin miedo, esta vez». Lo borró. Lo volvió a escribir. Y lo envió. La respuesta llegó al día siguiente. «Claro que me acuerdo. Pensé que no volvería a saber de ti. ¿Cuándo quieres hablar?» Julián no contestó de inmediato. Se obligó a esperar hasta la noche. Entonces escribió una dirección de cafetería y una hora. Al día siguiente, llegó 15 minutos antes. Estaba nervioso. No por él, por sí mismo. Bruno llegó puntual. Vestía como alguien que no intenta impresionar. Saludó con un gesto tranquilo y se sentó frente a él. No hablaron de aquella noche. No hacía falta. Tampoco fingieron que eran amigos. Bruno fue directo. «¿Por qué estás aquí?» Julián bajó la mirada. «Porque estoy cansado de evitarme». Bruno no respondió, solo asintió. Hablaron durante una hora. Sobre miedo, sobre vergüenza, sobre máscaras. Julián no lloró, pero sintió como si lo hiciera por dentro. Bruno no lo juzgó, no intentó salvarlo, solo lo escuchó. Cuando se despidieron, no hubo promesas, ni citas, ni ilusiones. Pero Julián sintió, por primera vez, que su reflejo en el espejo podía empezar a parecerse a quien realmente era. Durante un tiempo no pasó nada extraordinario. Julián y Bruno se vieron un par de veces más, siempre en lugares públicos, sin expectativas. Solo conversaciones, sin tocar temas personales, sin intentar definir lo que eran. Parecía que ambos entendían que había algo, pero ninguno quería romper el equilibrio. Hasta que un día todo cambió con una sola frase. Estaban en una terraza, tomando algo después del trabajo. Bruno hablaba de su familia, con esa ligereza que tienen quienes no han tenido que esconderse nunca. Mencionaba a su madre, a su hermana pequeña, y luego, casi sin darle importancia, dijo: «Mi padre también trabaja en tecnología, dirige el área de estrategia en Euronics». Julián sintió un vacío repentino en el estómago. «¿Euronics?», preguntó, fingiendo naturalidad. «Sí. ¿Te suena?».
Claro que le sonaba. Trabajaban juntos. No directamente, pero lo suficiente como para haber coincidido en reuniones, correos y eventos de la empresa. Antonio Morales. Así firmaba sus comunicados. Un hombre seco, autoritario, conocido por su estilo agresivo y sus opiniones conservadoras. En más de una ocasión, Julián lo había escuchado hacer comentarios sarcásticos sobre las políticas de inclusión. Una vez, durante un coffee break, había dicho en voz baja: «Ahora resulta que ser gay es requisito para ascender». Y todos se habían reído. Julián número. «¿Cómo se llama tu padre?», preguntó, aunque ya lo sabía. Antonio Morales». Julián se quedó inmóvil. Su garganta se secó de golpe. Bruno no notó el cambio, o fingió no notarlo. El resto de la conversación se volvió borrosa. Julián apenas pudo prestar atención. Cuando terminaron, se despidió rápido, con una excusa cualquiera. Necesitaba pensar, o más bien, dejar de pensar. Esa noche no durmió. En su cabeza solo resonaba una pregunta. ¿Qué haría Antonio si supiera que su hijo pasaba tiempo con él? Sabía la respuesta. La había visto antes. Sabía cómo miraba a quienes no encajaban en su molde. Julián también sabía lo que eso significaba para él. Peligro. Peligro real, profesional, social, personal. Al día siguiente evitó abrir sus redes. No respondió mensajes. En el trabajo fingió normalidad, pero no podía concentrarse. Todo su cuerpo estaba en alerta. Bruno escribió 3 veces. Primero un «¿todo bien?», luego un «te noto distante». Al tercer intento solo dijo: «Si no quieres seguir, dímelo. Pero no desaparezcas así». Julián no respondió. Durante una semana entera evitó el tema. Volvió a su rutina con más intensidad que antes, como si trabajar horas extras pudiera borrar lo que sentía. Pero no funcionó. El siguiente lunes, Bruno apareció en su oficina. No pidió permiso. Entró con seguridad, aunque su expresión era tensa. «Necesitamos hablar». Julián se levantó del escritorio y cerró la puerta, temiendo que alguien pudiera oírlos. «No deberías estar aquí. No me dejes fuera sin explicaciones». Julián evitó su mirada. «Tu padre trabaja aquí. ¿Sabías eso?». Bruno lo observó en silencio, como si no supiera qué parte le dolía más, la frase en sí o el tono con el que fue dicha. «¿Y eso qué tiene que ver?». «Tiene todo que ver. Él no me soporta. No soporta a nadie como yo». «¿Y tú qué? ¿Tú te soportas?». La pregunta cayó como una piedra. Julián tragó saliva. No tenía respuesta. Bruno dio un paso atrás. Estaba herido, pero no enojado. Solo decepcionado. «Sabía que eras mayor. Sabía que llevabas más tiempo en este juego. Pero pensé que, al menos, eras honesto contigo mismo». Se marchó sin más palabras. Julián se quedó en la oficina, con las manos temblando. No sabía qué había perdido exactamente, pero el vacío era claro. Esa misma semana ocurrió lo inevitable. Un viernes, durante una reunión general, Antonio Morales se dirigió al equipo con una sonrisa forzada. «Antes de terminar, quiero recordarles que la empresa valora la profesionalidad por encima de todo. Y eso incluye la vida fuera del trabajo. No queremos distracciones ni conflictos de interés». Sus palabras flotaron en el aire como un veneno. Algunos entendieron, otros solo asintieron sin pensar. Julián sintió que lo miraban, aunque nadie se atrevía a decir su nombre. Horas después, recibió un correo. Citación a una reunión de evaluación de conducta, firmado por el mismo Antonio. Lo entendió como una amenaza y decidió no ir. El lunes presentó su carta de renuncia. No lo hizo por miedo, lo hizo porque entendió algo. Estaba perdiendo más tratando de encajar que siendo honesto. Después de presentar la renuncia, Julián salió de la oficina sin despedirse. Ningún correo, ningún «gracias por todo». Solo silencio. Nadie le preguntó nada. Nadie lo retuvo. El lunes siguiente despertó a las 7 en punto, como siempre. Se vistió por inercia, preparó café, revisó el correo, hasta que recordó que ya no tenía nada que revisar. Se sentó en el sofá, móvil en la mano, sin saber qué hacer. Pasaron horas. Ese día no habló con nadie. Ni el siguiente.
Los mensajes de conocidos se espaciaron. Algunos eran cordiales. ¿Todo bien? Otros fingían preocupación. ¿Te has ido sin decir nada? ¿Estás bien? Pero nadie insistía. No respondió. La vergüenza era más grande que cualquier deseo de explicar. No por haber renunciado, sino por lo que había provocado todo. Por haber sentido miedo. Por haber perdido el control. Por haber decepcionado a alguien que no lo merecía. Bruno no volvió a escribir. Y eso le dolía más que cualquier otra cosa. En su cabeza repasaba todo. Las charlas, las miradas, los momentos en los que estuvo a punto de abrirse, y no lo hizo. Se imaginaba lo que Bruno pensaría de él, que era cobarde, que era uno más de esos que se esconden cuando las cosas se complican. No sabía cómo enfrentarlo. Ni siquiera sabía si quería hacerlo. Pasó una semana, luego 2. Salía poco, solo lo necesario. Evitaba los lugares donde podía cruzarse con alguien del trabajo. También dejó de revisar redes sociales. Cada vez que veía una foto alegre o un post motivacional, sentía una presión en el pecho que no sabía cómo explicar. Se convirtió en un fantasma funcional. Una tarde, al bajar a tirar la basura, escuchó una voz familiar a su espalda. «No te esperaba aquí». Se giró. Bruno estaba ahí, con una mochila colgada al hombro y expresión seria. No parecía enfadado, pero sí distante. Julián no dijo nada. Bruno lo miró en silencio unos segundos. Luego suspiró. «Mi padre supo que renunciaste. No dijo por qué, pero no hizo falta». Julián desvió la mirada. «No vine a reprocharte nada», añadió Bruno. «Solo quería entender por qué todo tiene que romperse cuando aparece algo real». Silencio. «¿Sabes qué es lo peor?», dijo Bruno, más bajo. «Que llegué a pensar que tú podrías ser diferente». Julián sintió el golpe, pero lo aceptó. No tenía derecho a defenderse. «Lo soy», susurró finalmente, «pero me tomó perderlo todo para darme cuenta». Bruno no respondió de inmediato. Solo lo observó con una mezcla de decepción y compasión. «Entonces haz algo con eso, pero no por mí, por ti». Se dio media vuelta y se alejó sin mirar atrás. Esa noche, Julián no durmió, pero no por culpa. Por primera vez en semanas, no sentía ese vacío. Sentía otra cosa, urgencia. Sabía que no podía borrar lo que hizo, pero tal vez podía empezar a construir algo distinto. No por Bruno, no para recuperarlo, sino para dejar de seguir huyendo. A la mañana siguiente, abrió su portátil. Durante unos minutos no supo por dónde empezar. Luego abrió un archivo en blanco y escribió una frase. «Durante años fingí ser alguien que encajaba. Hoy quiero hablar de la persona que soy». No era un post, no era una carta. Era el inicio de algo que necesitaba sacar. Siguió escribiendo. No se detuvo. No pensó en si alguien lo leería. Solo escribió. Sobre miedo, sobre silencio, sobre el momento en que se miró al espejo y no se reconoció. Cuando terminó, dudó unos segundos. Luego copió el texto, lo pegó en Instagram con una foto en blanco y lo publicó. Lo dejó ahí y apagó el móvil. No esperaba nada, pero en menos de una hora empezaron a llegar los mensajes. Primero, de personas que conocía superficialmente. «Gracias por esto. Me siento igual. No estás solo». Luego, de antiguos compañeros, incluso uno que había reído con el comentario de Antonio. «No fui valiente en su momento, pero quiero que sepas que lo que hiciste es importante». No lloró, pero sintió un nudo en la garganta que no sabía que tenía ahí. Esa noche salió a caminar, sin destino, sin miedo, y por primera vez en mucho tiempo no se sintió invisible. El post que Julián publicó siguió circulando durante días. Personas desconocidas comenzaron a compartirlo, añadir comentarios, etiquetarlo. No era viral, pero tampoco pasó desapercibido. Y aunque no buscaba validación, cada mensaje le recordaba que no estaba tan solo como pensaba. No volvió a escribirle a Bruno, no porque no quisiera, sino porque entendía que no se trataba de recuperarlo, sino de respetarlo. Durante semanas intentó reconstruir una rutina. No volvió al mundo corporativo. Buscó trabajos freelance, aceptó proyectos pequeños, se permitió tiempo.
Y sobre todo, se obligó a no fingir, a no cerrar conversaciones cuando alguien mencionaba orientación o identidad, a no mirar al suelo cuando escuchaba chistes que antes ignoraba por miedo. Empezó a asistir a un grupo de apoyo local. Al principio solo escuchaba. Luego empezó a hablar. Descubrió que no tenía respuestas mágicas, pero sí algo que decir. Un sábado por la tarde, caminando por el barrio, lo vio. Bruno estaba sentado en un banco, con un libro en la mano. No parecía haberlo notado. Julián se detuvo, dudando. Podía seguir de largo, fingir que no lo había visto. Pero ya había hecho eso antes. Se acercó sin saber qué decir. Bruno levantó la vista. No se sorprendió. Tampoco sonrió. «Hola», dijo Julián. Bruno asintió, dejando el libro sobre sus piernas. «No pensé que volveríamos a vernos». «Yo tampoco», respondió Julián, sincero. Silencio. «Leí lo que escribiste», dijo Bruno finalmente. «Me alegró que hablaras». No fue fácil. No esperaba que lo fuera. Julián se sentó a cierta distancia. No sabía si Bruno quería hablar, pero se quedó. «No estoy aquí para pedir nada», dijo. «Solo quería que lo supieras. No busco que me perdones, ni volver a lo que fue. Solo estoy intentando ser coherente por primera vez». Bruno no respondió de inmediato. Parecía elegir sus palabras con cuidado. «No se trata de mí, Julián. Se trata de ti. Yo ya hice mi camino. Me equivoqué muchas veces. Me caí. Pero decidí que no iba a esconderme más. Tú estabas en otro punto. Y me costó aceptarlo. A todos nos cuesta algo». Se miraron. No había tensión, no había reproche, solo una paz inesperada. «¿Y ahora qué haces?», preguntó Bruno. «Lo que puedo. Trabajo por mi cuenta. Hago voluntariado los fines de semana. Y hablo con desconocidos en círculos donde todos nos hemos sentido invisibles alguna vez». Bruno asintió. «¿Te sientes menos invisible ahora?». Julián tardó en responder. «Sí, aunque todavía me cuesta mirarme por completo. Pero ya no me evito». Bruno sonrió, esta vez con sinceridad. «Eso ya es mucho». Se quedaron un rato más, hablando. No sobre el pasado, sino sobre libros, música, cosas cotidianas. Nada trascendental. Y sin embargo, todo tenía peso. Al despedirse, no intercambiaron promesas. Solo un «cuídate». Y eso bastaba. Esa noche, Julián volvió a casa con una extraña calma. No era felicidad, era claridad. Entendía que no se trataba de castigar al hombre que fue, sino de no volver a convertirse en él. Volvió a abrir su portátil. Esta vez no escribió para Instagram. Escribió para sí. Un documento sin título, sin destinatario, sin propósito claro. Solo palabras sueltas, pensamientos, ideas. Lo que antes callaba, ahora encontraba lugar. Sabía que aún quedaban cosas por resolver, miedos que no se deshacían con un post o una charla, pero también sabía que no estaba solo en esa lucha, y que mientras caminara con la frente alta, sin fingir, ya no importaba quién lo señalara. Días después, recibió un mensaje. No era de Bruno, era de un chico del grupo de apoyo. «Gracias por contar lo tuyo. Yo también tengo un padre como el tuyo, pero hoy, por primera vez, no sentí vergüenza de mí». Julián no respondió al instante. Solo sonrió y supo que valió la pena.